Pero sigamos, usted tiene invitado a esta hora. Bueno, sí, vamos a cambiar a esta hora de la mañana, 6:32 minutos de tema, porque a pesar del coronavirus que concentra la mayor parte de nuestra atención, pues la vida en otros aspectos sigue funcionando. En el Congreso de manera virtual se aprobaron bastantes proyectos y hay dos en particular muy importantes que pasan ya a sesión presidencial. Estamos hablando de la ley de pasantías y de la ley de empleo al adulto mayor. Queremos conocer un poquito más qué es lo que traen estas dos leyes y para eso pues hemos justamente llamado al autor de estos dos proyectos, a José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, quien está con nosotros a esta hora. Representante, muy buenos días, gracias por atendernos. Representante. Bueno, vamos a solucionar este inconveniente de el audio del representante para entrar en segundos en la entrevista con él para hablar de estas importantes leyes que se han aprobado a nivel nacional. Paula, le quiero preguntar, creo que ya lo tenemos, ya tenemos al invitado. Representante, buenos días, bienvenido a Redman Noticias. Buenos días, Paula, buenos días, Giovanni, un saludo a los televidentes de Red Más y qué pena que tenía el micrófono silenciado, todavía parecemos primíparos en la cuarentena a veces. No, lo que pasa es que ese micrófono es un peligro, pregúntele a Paula y verá, ese micrófono sí que es un lío, uno tiene que tenerlo cerrado a toda hora porque si no después se mete en líos, ¿no? Le llega ahí el mensaje que no es. Bueno, representante, pasa a sanción presidencial la ley de pasantías, acto de justicia con todos los muchachitos que hacen prácticas, que se esfuerzan y que muchas veces no reciben plata por ese primer trabajo que tienen en su vida, ¿no? Pues vea, lo que nosotros vemos es que a muchos jóvenes colombianos a la hora de graduarse de la universidad salen con toda la ilusión a buscar su primer empleo y lo primero que les piden cuando adelantan esos procesos de selección es experiencia profesional. Y pues obviamente no la tienen porque se acaban de graduar y apenas empiezan su carrera. Pero tampoco esa experiencia profesional que les piden para conseguir trabajo logran acumularla justamente porque no les dan trabajo y es ahí el círculo vicioso que logramos resolver con la ley de pasantías, donde establecemos que las prácticas, las pasantías, las monitorías, los contratos de trabajo que adelanten los jóvenes universitarios durante su carrera, en la medida en la que estén relacionados con el tema de su formación académica, valdrán como experiencia profesional. Esto va a permitir, Giovanni, por ejemplo, que un estudiante de comunicación social que mientras hacía su carrera logró ser monitor de una materia, pero además hizo una pasantía en una empresa o en un medio de comunicación, ese tiempo que estuvo haciendo esa práctica y esa monitoría le será computado como experiencia profesional a la hora de graduarse y eso le permitirá no ser simplemente, digamos, un joven recién graduado 0 kilómetros, sino arrancar ya su búsqueda laboral con un poquito de experiencia acumulada que facilite su inserción en el mercado laboral. Pues representante, la verdad es que esto suena bastante bien. ¿Será que los cambios que contempla esta ley van a contribuir también a que se bajen entonces esos índices de deserción universitaria, de desinterés de los jóvenes ya de matricularse en las universidades, justamente porque piensan lo que usted nos estaba contando? Yo para qué invierto tanto dinero y tiempo en una carrera que dura 3, 4, 5 años para que después nadie me dé trabajo porque no tengo experiencia. Esta ley le manda ese mensaje a los jóvenes de, mire, sí vale la pena seguir estudiando porque les vamos a facilitar las cosas para ingresar al mercado laboral. Pues yo creo que justamente ese es el mensaje que se manda y es el mensaje de la conveniencia de empezar a formarse en el trabajo en la medida que se va estudiando, por una parte, y es decir, venga, usted perfectamente como estudiante puede simplemente desarrollar sus estudios y no meterse al mundo laboral previamente, eso es válido, pero sepa que es mucho más ventajoso para efectos de su competitividad como trabajador a futuro empezar a acumular experiencia. Ese es un primer mensaje. Un segundo mensaje a las empresas y al sector público en particular, Paula, es no desestimar a los jóvenes por el hecho de ser recién graduados, ya que muchos traen una experiencia acumulada. Pero lo tercero, y lo quiero poner en el contexto de lo que ustedes venían hablando ahorita, es que es un mensaje también de sintonía con la situación económica y la situación de desempleo que ha generado la pandemia. Hoy el desempleo, según el último informe del DANE, pronto conoceremos el correspondiente al mes de mayo, ronda el 18%. Pero el desempleo juvenil está alrededor del 23%. A nivel global, de cada 6 jóvenes,
uno está desempleado. Y no digo que la única razón del desempleo sea, digamos, el problema de la experiencia y las barreras de acceso al mercado laboral por falta de experiencia, pero sin duda esta es una medida que ayuda. Al Congreso lo han criticado por no conectarse con la pandemia. Es verdad que este proyecto de ley lo presentamos hace 2 años, duramos 2 años guerreándola para sacarlo adelante, pero sí es verdad que es una respuesta concreta para alistar al país frente a uno de sus grandes retos, o tal vez su principal reto en lo que yo llamo la posguerra o el día después del coronavirus, que es la reactivación del empleo y la creación de nuevos empleos formales. Esos son los mensajes centrales que le queremos mandar a la sociedad con este proyecto de ley que ya termina su trámite en el Congreso y solo le falta la firma del presidente para convertirse en ley de la República. Representante, me voy para el otro lado de la balanza y tiene que ver con el adulto mayor. Si para los jóvenes que están recién graduados de la universidad no hay opciones, súmele la situación de COVID-19, ¿qué va a pasar con los adultos mayores que en este momento no tienen pensión? Para ellos las posibilidades de empleo cada vez son menores. ¿Ahí qué va a pasar? Vea, número uno, digamos, el desempleo castiga más fuertemente a los más jóvenes y a las personas mayores, y esto en el marco de la pandemia y en general. Pero 2, también hay un tema cultural, que es tal vez el que más pretendemos atacar con la ley del empleo del adulto mayor. La discriminación por edad, Giovanni, es tal vez la forma más extendida y más naturalizada de discriminación en nuestra sociedad. Hoy, cuando una persona de 60 años sale a buscar trabajo, todo el mundo la descarta por la edad, pero a todos nos parece normal. Cuando una persona de 70 años decide empezar a estudiar una carrera universitaria, de pronto ya no para ejercerla, digamos, pero sí porque era un sueño pendiente. Muchas veces en la universidad le hacen bullying. Yo fui candidato al Congreso hace 2 años, por eso estoy acá. Y cuando era candidato la gente me decía, oiga, chévere votar por usted porque usted es joven. Pues soy joven en la medida que tengo hoy 38 años, soy relativamente joven. Pero ¿por qué como sociedad tendemos a preferir la juventud? Atributos que, por ejemplo, pueden tener candidatos mayores, como el atributo de la experiencia, el atributo de la ponderación, de la ecuanimidad. Creo que llegó la hora de pensar en la forma en la cual entendemos la vejez en una sociedad que además se envejece, estadísticamente hablando, a pasos agigantados. Y parte de esos prejuicios se rompen en el mundo laboral. Por eso sacamos adelante, Giovanni, la ley del empleo del adulto mayor que usted mencionaba, en donde le damos incentivos tributarios a aquellas empresas que contraten a personas mayores, mujeres mayores de 57 años, hombres mayores de 62 años, que no hayan logrado pensionarse y que por medio de esta ley puedan tener puedan acumular algunas semanas que les hagan falta. Pero adicionalmente, con la ley del empleo del adulto mayor, creamos el sello amigable pro adulto mayor para que las marcas, las empresas que contraten personas mayores en su nómina puedan en el buen sentido sacar pecho frente a esa buena práctica. Es que hoy, Giovanni, cuando usted va a un supermercado, ya no solamente le importa la calidad o el precio, hoy también le importa la sostenibilidad, la responsabilidad social de esas marcas. Que sean marcas de comercio justo le importa. En el mundo de los cosméticos, por ejemplo, que sea una marca libre de crueldad animal le importa, a propósito de otra ley que sacó hace poco Juan Carlos Lozada. Todas esas buenas prácticas son importantes y estoy seguro que las empresas que reciban el sello amigable Producto Mayor van a tener una ventaja comparativa en la búsqueda de consumidores. Y finalmente establecemos que en caso de empate en licitaciones públicas, las empresas que tengan una mayor proporción de personas mayores en su nómina van a poder tener un factor favorable de desempate en licitaciones públicas. Entonces, cierro diciendo, Giovanni, esta reflexión, y esta es una medida para ayudarle a más gente a pensionarse, para ayudarle a personas mayores a tener autonomía económica, pero sobre todo es una ley para poner a pensar al país sobre la discriminación por la edad y sobre la necesidad de dejar de entender a las personas mayores como actores del pasado, atrapados en tiempo presente, sino como protagonistas del presente y del futuro de nuestra sociedad, en una sociedad en donde todos nos estamos envejeciendo.
Representante, muy rápidamente antes de cerrar esta charla, sí me gustaría preguntarle si esta ley de pronto contempla alguna medida para que se les dé trabajo a los adultos mayores, pero también se les proteja, es decir, que esos oficios para los cuales se les contraten estén acordes a sus capacidades físicas, porque esto también podría prestarse para abusos. Sí, Paula. Justamente establecemos un plazo de reglamentación de 1 año por parte del Ministerio del Trabajo y en esa reglamentación se deben definir varias cosas. Una de ellas es la que usted menciona y es el tipo de roles que pueden adelantar las personas mayores. Voy a especular un poco. Yo no me imagino la ley del empleo del adulto mayor en actividades con cargas físicas importantes. Por ejemplo, en el sector de la construcción o al menos en las labores físicas, no en las administrativas, del sector de la construcción. Pero sí me imagino la ley del empleo del adulto mayor funcionando plenamente, por ejemplo, en el sector comercial, por ejemplo, en empresas de servicio al cliente, por ejemplo, en el sector público, en el sector educativo, en todos los temas de actividades comunitarias en donde las personas mayores generan confianza, son pacientes, tienen más experiencia, muchas veces, digamos, hay evidencia internacional que indica que su grado de compromiso, su competitividad es mayor en la medida en que están en ciertos momentos de la vida que así se lo permiten. Luego, vale la pena, por supuesto, identificar cuáles son esos roles, pero explotar mucho más el potencial de personas mayores que aún hoy necesitan trabajar porque no lograron pensionarse y que pueden ofrecer valores agregados en tareas como las que acabo de mencionar. Muy bien, pues es José Daniel López, representante a la Cámara, autor de estas 2 leyes que ya pasan a sanción presidencial, la ley de pasantías y la ley de empleo al adulto mayor. Muchas gracias, buen día y buen fin de semana para usted. No, Paula, Giovanni, ustedes siempre muchas gracias y de verdad gracias por darnos la oportunidad de explicar estas 2 leyes.